Para iniciar esta capacitación, lo primero con lo cual quiero arrancar es con una pregunta, a ver si podemos hacerlo interactivo. ¿Qué requisitos tiene que llenar un cobrador? Por favor, mencione las características que han comentado ustedes: buena comunicación, paciencia, amabilidad, saber escuchar, negociar, ser paciente. Todas estos conceptos se mezclan, digamos, son características personales, y algunas que han mencionado son profesionales. Por ejemplo, la amabilidad, la cortesía, el trato, todos estos temas son características personales. En cuanto a las características profesionales, alguien marcó la buena comunicación, marcaron la negociación, y hay algunas otras herramientas que como características personales uno tiene que ir adquiriendo, que es el ejercicio de trabajar estos temas profesionalmente. Hay una diferencia importante entre ser un cobrador profesional y ser un cobrador eh, de experiencia o intuitivo. Digamos, las diferencias son importantes porque el profesional, además de prepararse y de buscar herramientas nuevas para incorporar a su gestión, es una persona que permanentemente está capacitándose y entendiendo por dónde pasa el éxito en la cobranza, ¿no? Entonces son diferencias pequeñas o de matices, pero que las dos juntas son importantes. Una no es excluyente, a eso es a lo que me quiero referir. Es decir, que algunas personas pueden ser muy amables, puntuales, pueden tener buena imagen, ser tolerantes, pero faltarles todas las características profesionales. Es decir, no entender bien el concepto profundo de la comunicación, no entender bien cómo negociar, no saber preguntar, que es un tema que nosotros vamos a ir resolviendo o tratando en el transcurso del curso. Entonces, si tenemos unas y no tenemos las otras, ahí hay un problema y por lo tanto no podemos llegar o lograr el éxito que pretendemos. Entonces las dos no son excluyentes, sino que son complementarias. Ahora vamos a ver aquí y que hay otro trabajo, y yo quisiera que me definan, que armen la pirámide y que le agreguen valor, es decir, definan al cobrador perfecto. Ya me han mencionado una cantidad de características, buena imagen, escucha, comunicación, etc. Ahora, si nosotros tuviésemos que definir al cobrador perfecto en estas 5 características, ¿cuál serían las posiciones que ustedes pondrían? Digamos, ¿cuál sería el primer concepto, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto? ¿Y qué valor relativo le darían? A ver, vamos a trabajar en eso para después juntar las dos ideas y fundirlas en una definición. Si nosotros fuésemos un equipo de cobradores, al frente, si fuésemos un equipo de cobradores y tuviésemos que hacer un relevamiento de este concepto entre todos, fíjense que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Para algunos lo más importante es la capacitación, para otros ser optimista, para otros la vocación por la cobranza, la estrategia. Fíjense que todos estos conceptos en realidad tienen su importancia relativa, pero hay algunos elementos con los cuales yo voy a coincidir, y uno de los principales factores, a mi criterio, para ser un cobrador eficaz es sentir vocación por la cobranza. Es decir, el primer punto, básicamente, que yo rescato de todas estas cuestiones es la vocación por la cobranza. ¿Por qué lo sitúo en el primer lugar? Porque en realidad
Las otras son complementarias y son extremadamente importantes, pero la persona que no siente vocación por el trabajo que realiza, difícilmente pueda llegar a un nivel excepcional. Es decir, si hay alguien que me esté escuchando del otro lado, que no sienta vocación por tratar al cliente y por buscar recaudar, digamos, las facturas en mora o la deuda vencida, si no siente vocación por la función, seguramente va a tener en el mediano plazo resultados que no son los adecuados. Es decir, la vocación es fundamental. Todo lo demás siempre es un complemento importante. Si uno no es estratega, evidentemente no puede establecer tácticas para penetrar, digamos, en las objeciones y hacer un cierre de cobranza. Si no se capacita permanentemente, muy difícilmente pueda estar a la altura de los cambios que se producen en la sociedad respecto de los principios y de los valores. Las personas van cambiando estos temas y obviamente los valores que se profesaban hace una década atrás hoy son diferentes. Las personas antes sentían pudor al no pagar una deuda, hoy es absolutamente todo lo contrario. Entonces, si uno no se capacita permanentemente, se va quedando sin elementos para poder hacer su trabajo adecuadamente. Por supuesto, la empatía es muy importante. Yo tengo que ser afín con el cliente, poder llegar a conectarme desde la comunicación, desde la emoción, si quiero obtener un resultado razonable. Y después, un cobrador que no es optimista y que no persevera, difícilmente logre su objetivo, porque la cobranza es perseverancia de alguna manera, y al igual que las ventas, el cobrador tiene que ser optimista. Es muy difícil que a alguien le vaya bien si uno sale de su lugar de trabajo pensando que no va a cobrar. Es decir, todos los elementos son fundamentales, pero hay uno que yo destaco por sobre el resto, que es la vocación por hacer el trabajo de la cobranza. Muchas veces estas posiciones se cubren con personas administrativas o que están haciendo alguna tarea por allí y que las ponen al departamento a cobrar o a reclamar, lo hacen no profesionalmente y sin vocación, sin ganas por la cobranza, con lo cual los resultados a mediano plazo no van a ser importantes. No sé si coinciden conmigo, ¿qué les parece? Reitero que los demás criterios son importantes, ¿no? La estrategia básicamente es un factor que lleva al resultado, ¿no? O sea, no saber plantear una estrategia de cobro es evidente que no conduce a buenos resultados, pero las estrategias se aprenden. Fíjense que nosotros estamos marcando del set de 5 elementos que podemos modificar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La estrategia la puedo aprender. Puedo aprender a ser un buen estratega. Me puedo capacitar si no tengo la suficiente capacitación. Puedo ser empático, aprender a ser empático. Puedo ser optimista y manejar la perseverancia. Todo eso lo puedo entrenar. Lo que no puedo entrenar es la vocación. Si no siento vocación por la cobranza, todas las demás cosas van a ser complementarias, pero no van a ser definitorias en el proceso. A eso me refiero. De las 5 hay 4 que podemos aprender y una que nace con los otros. El que no siente el deseo, la voluntad, las ganas de hacer este trabajo, difícilmente pueda convertirse en un cobrador exitoso. Todas las demás, los demás elementos se pueden incorporar con trabajo profesional. Ok, entonces vamos viendo algunos elementos que nos van indicando por dónde pasa a ser un cobrador exitoso. La capacitación, la estrategia, la empatía, fundamentalmente la vocación. Entonces, ahora definamos qué es, en pocas palabras, la cobranza. Es decir, cuando uno dice qué es cobrar, de alguna manera está indicando estos 4 elementos. Fíjense que nosotros tenemos aquí anticipación, oportunidad, persistencia y profesionalismo. ¿Qué es el concepto de anticipación? ¿A qué me refiero yo con anticipación?
Por ejemplo, si yo sé que una factura vence el día de hoy y el cliente empieza a atender a las 9 de la mañana y yo voy a las 11, ¿me anticipo a la situación o estoy perdiendo un tiempo importante? ¿Quién cobra primero? ¿El que está a las 9 menos cuarto y es el número uno o el que llega a las 11 de la mañana y está detrás del quinto o del sexto? La anticipación es eso, es de alguna manera saber cuándo tenemos los vencimientos y cuándo yo tengo que eh, estar en el cliente, digamos, y ganarle el tiempo a la competencia, porque todos los que trabajan de cobradores seguramente van por la deuda que tienen, pero hay otros cobradores que también son competencia y hay un flujo de fondos que es finito, digamos, que es acotado, y el proveedor cuando tiene problemas de caja le paga a aquel proveedor más importante por un lado, pero aquel que también llega primero, que es más eficaz o que llega antes o se anticipa básicamente a la acción. Entonces, el anticiparse, digamos, a las situaciones es estar siempre antes, estar primero. Es decir, saber que todos los que vienen atrás pueden también llegar a cobrar, pero la calidad, digamos, de la cobranza, los valores, digamos, el importe o la fecha de los cheques, por ejemplo, por allí no van a ser las que uno pretende. Entonces, anticiparse es eso, es estar antes que los demás para poder acceder, digamos, al primer lugar y tener la posibilidad de cobrar. El concepto de oportunidad significa que yo me tengo que reunir con los fondos. Es decir, cuando uno le cobra a un cliente, si yo no tengo el dinero, no ¿puedo pagar o no puedo pagar? Si no tengo dinero, no puedo pagar. Es decir, por más que yo vaya antes a cobrar, si esa persona o esa empresa no tiene dinero, yo no le puedo cobrar. A lo sumo lo que podré obtener es un documento firmado, se denomina comúnmente pagaré. Entonces, anticiparme es la primera condición, más ser oportuno. Por ejemplo, si una persona tiene que ir a buscar a un deudor que cobra un sueldo, un salario, y va el día 15 o el día 18, posiblemente no lo encuentre sin el dinero. Pero si va el día del cobro, si va entre el día 1 y el día 5, que es donde se liquidan los sueldos, dependiendo de las características de las regiones, ¿no es cierto? Si yo voy el día, digamos, en que se produce la liquidación de esos haberes, de ese salario, tengo mayor oportunidad de cobrar que si voy en un día donde no, mitad de mes o en un momento donde no hay, esta persona no recibe su dinero. Entonces, anticiparme es llegar antes, y la oportunidad significa saber cuándo esa persona va a cobrar, cuándo se va a reunir con los fondos para que yo pueda estar ahí y me reúna con el dinero. Y lo que tengo que hacer es conectarme con el cliente para que me pase ese dinero. Entonces, anticipación y oportunidad son los dos conceptos de la cobranza. El tercero es persistencia. Cobra más el que más persiste. Es decir, quien más insiste es el que obtiene en definitiva el objetivo. No conozco casos de cobradores que no sean tenaces y que tengan resultados genuinos. Es decir, la cobranza es un conjunto de palabras. Anticipar, llegar en consonancia con los fondos, es decir, la oportunidad, ser persistente, es decir, estar permanentemente encima del cliente, y agregar una palabra más que es ser profesional, que como decíamos anteriormente, hay una diferencia importante entre ser una persona metódica, analítica, estratega,
que estudia el caso, que estudia al cliente, cómo es, cómo se mueve, cómo reacciona, de aquel otro que intuitivamente toma un talonario de recibos y se va a ver al cliente para ver qué le puede sacar. Hay una diferencia importante entre el cobrador profesional que se prepara y aquel que abusa de su experiencia y que cree que todo lo sabe y que por eso le va a ir bien. Estas 4 elementos o palabras básicas resumen lo que es la cobranza. Entonces un cobrador sería aquel, o un cobrador eficaz sería aquel que se anticipa a las situaciones, que es oportuno, es decir, que se reúne o que va a visitar al cliente en los momentos en que sabe que va a tener el dinero, es persistente y no se deja estar e insiste, y además es profesional, aplica técnicas y estrategias para lograr el cobro. Si uno combina todas esas cosas, seguramente va a tener mucho mayor probabilidad de éxito que si no lo hace. La persistencia no es sinónimo de hostigación. ¿Qué es hostigar a un cliente? ¿Qué significa hostigarlo? Hostigarlo significa usar